Muy buenos días, mi nombre es José Alejandro Esconto Silva, soy estudiante de la carrera de Radiotecnología e Imágenes. Bueno, vamos a ver un tema importante que es factores geométricos y de acuerdo a las partes que tiene el factor geométrico, una es magnificación, distorsión, desenfoque del punto focal. ¿Esto cómo nos ayuda en el laboratorio? Bueno, sabemos que el factor geométrico hace una radiografía es similar a muchos aspectos a tomar una fotografía, es decir, que a un tiempo de una exposición y una intensidad adecuada son imprescindibles, es decir, para dos procesos de imágenes. Aunque la nitidez de una sombra china, o para decir de otra forma, es una pared de función de un número de factores geométricos. Por ejemplo, cuanto más acercamos de la pared, más cerca de la pared, se coloca de la mano, más nítida será la sombra. Si usted nota, más la sombra es la nitidad que nos ayuda. Igual a la medida que la fuente de la luz se aleja de las manos y la sombra se vuelve más nítida. Y estos factores geométricos también pueden aplicarse para producir una aerografía, bueno, es de alta calidad. Y los tres principales factores geométricos que pueden afectar de alta calidad en radiografía es la magnificación, segundo, la distorsión y el tercero, desenfoque del punto focal. Vemos que nuestro pingüinito nos dice que nuestros factores geométricos o la magnificación tiene tres factores, que es magnificación, distorsión y desenfoque del punto focal. Ahora vamos a ver lo que es magnificación. Sabemos que toda la imagen es una radiográfica, aparece más grande que el objeto que representa y esta característica se conoce como magnificación. Es decir, para la mayoría de imágenes médicas se debe mantener la menor magnificación posible. Es decir, si la imagen es muy larga, no se va a ver muy grande. Debemos mantener una eficacia de acuerdo que nos ayuda. Cuantitativamente, la magnificación se expresa como el factor magnificación en fórmulas MF, significa magnificación factor, que se forma por consiguiente. Recordemos que los factor magnificación o ese MF significa, tiene significado para hacer una fórmula es debemos tener el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto. Y la magnificación del factor depende de la condición de geométrico del examen. Para la mayoría radiográfica se toma un receptor de una distancia entre el receptor e imagen y la fuente. Si el tamaño de la imagen debe medirse directamente a partir de la radiografía, esta situación de factor magnificación puede determinarse a partir de un distanciamiento entre objeto y fuente. Vemos que esta es otra fórmula. Dice que nuestra distancia respecto a la imagen es la fuente y la distancia entre la fuente y el objeto son dos fórmulas diferentes para entender. Recordemos que en la figura de 1620 nos muestra que este es el método para calcular mediante factor geométrico, mediante factor magnificación, es el resultado de una relación geométrica básicamente entre un triángulo. Si notemos, este es un triángulo que se está formando similares. Si dos triángulos rectangulares tienen doble hipotenusa común, la cosección entre la altura y la base sería 1, es decir, que es el cociente entre la altura y la base de otro. Recordemos que la magnificación es el cociente entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto a la distancia entre otros sectores de la imagen. Si la fuente fuera la distancia entre fuente y el objeto sería otro. Vemos esta imagen que este es el equipo rayos X, de acuerdo a la distancia entre el objeto de la fuente y la distancia entre el receptor de la fuente. Y este es el objeto que está aquí. Y esta es la sombra del objeto, es decir, la imagen del objeto, el eje de central. Entonces, no va a entender muy bien. Recordemos que tenemos otra imagen.
será el mismo para los objetos. Es decir, si una sección fuera de un central del eje que para las centraciones en el eje central, si la distancia entre la imagen y el objeto, es decir, que la misma si el objeto es el mismo si el plano. Si ustedes vemos que el equipo de rayo X, cuando teniendo su haz de rayo X, es el eje central que está en el centro. De acuerdo al eje central se está tomando grafía mediante el objeto y la imagen. Es decir, que la magnificación de un objeto colocado fuera de un eje central rayo X es la misma para un objeto situado en el eje central estando en el mismo plano. Ahora, en resumen, hay dos factores afectados de la magnificación de la imagen. Es decir, sí es grande, yo es pequeño. Sí que nos ayuda. Bueno, la minísima de la magnificación se debe utilizar un receptor con una distancia de entre la fuente y la imagen tan grande como sea posible. Y la IO pequeña debe colocarse el objeto que está aproximado al receptor de imagen. Pongamos un ejemplo. Si Sion estándar, la mayoría de los departamentos de radiográfico y es de 180 centímetros para la visualización de toras, es decir, que 100 centímetros para los exámenes habituales y 90 centímetros para algunos estudios especiales, como la radiografía móvil y la radiografía traumatismo, que son las distancias que vamos a utilizar de acuerdo al departamento que nos está asignado en radiología. Ahora, ¿qué es distorsión? La palabra lo dice, distorsión, que puede distorsionar imagen. Pero ¿cómo nos ayuda en esta parte? Bueno, la magnificación desigual, diferente a la parte de uno mismo, se llama distorsión de imagen. La distorsión de imagen puede interferir entre el radiodiagnóstico y hay tres condiciones que contribuyen a la distorsión de imagen. Una de ellas es el grosor del objeto, su posición y su forma. Ahora, el grosor del objeto. Como un objeto es grueso, cambia la manera parecida del largo objetivo. Es decir, que se considera, por ejemplo, dos estructuras rectangulares con diferentes grosores. Como vemos en el ejemplo, dice que los objetos gruesos dan como un resultado magnificación desigual. Y dice que la mayoría de distorsión porque los objetos finos. Tenemos dos equipos rayos X diferentes. Debido a los cambios de ilusión a lo largo de la estructura más gruesa que vemos aquí, en estos dos diferentes, esta es la más gruesa, dice que esta estructura estará más distorsionada que la otra estructura más fina. Ahora, si los objetos irregulares son como los mostramos en la figura 16-20, dice que el cuerpo humano puede reflejar una distorsión significativa. Es decir que en este ejemplo tenemos el objeto, que supongamos que es la anatomía del ser humano, irregular del objeto de este tipo, y puede causar distorsiones considerando cuánto serigrafía fuera un eje central. Esta es la imagen que está tomando la gráfica. Ahora, vamos con el subtema, dice posición de objetos. Vaya, si el plano del objeto y el plano de la imagen son paralelas, la imagen no se estará distorsionada. Es decir, sin embargo, si la distorsión puede aparecer en cada examen radiográfico, si no se mantiene una posición apropiada para nosotros vamos a cual paciente no sale distorsionada. Este es el equipo rayos X de acuerdo a que está tirando la luz y este es algunos ángulos inclinados que nos pueden ayudar mediante el objeto. Ahora, dice que nuestra imagen magnificación, que es esta que está aquí abajo, y la imagen pre-reducción, es que la inclinación del objeto da como un resultado una pre-reducción de la imagen. Ahora, en la figura 16, 25 y 16, 26, dice que nos muestra que la imagen de un objeto inclinado puede ser pre-reducción o elongado. Es decir, que si un objeto inclinado con la candela literalmente del eje del rayo central puede ser muy distorsionado por la elongación, la pre-reducción. En la figura 16-27 dice que muestra que una condición de las dos flechas de la misma tamaño, unas cuales se encuentran insertadas por encima de la otra, es decir, debido a la posición que nosotros vemos en A y B, dice que la flecha solo se podrá ver una de la imagen presentada su posición de la flecha.
Cuando el objeto del tamaño se ha sentado diferente, el sector de imagen puede aparecer distorsionada espacial. Ahora vamos a pasar con el otro tema, que es desenfoque del punto focal. Hasta ahora la exposición de los factores geométricos afecta a la calidad de grafía, resumido por los rayos X que se emiten desde un punto, una fuente de punto virtual. Discúlpeme. Es decir, que en la práctica real no existe una fuente de punto de radiación X, sino más bien una fuente aproximadamente rectangular a un tamaño que varía entre 0.1 hasta 0.5 milímetros de lado, según el tipo del tubo raico X que se utiliza. En la figura 1628 dice que la ilustración de utilizar de un tubo rayo X con puntos focales se puede mesurable de manera efectiva como dispositivo de adquisición de imagen. El punto de la flecha de la figura 1620 nos aparece como un punto de plano de imagen debido a lo que los rayos X utilizados para visualizar el punto tienen su origen en totalidad de la fuente rectangular. Es decir, es el desenfoque del punto focal que está causando por el tamaño efectivo del punto focal, que es más grande al lado de la imagen donde se encuentra en presentación el cátodo. Como esta imagen que estamos aquí, esta es la copa focalizada que está proyectándome entre los planos del objeto y este receptor de la imagen. Y vemos que abajo que es un desenfoque de la imagen de un punto focal. Ahora, la región de desenfoque de un punto focal puede calcularse usando un triángulo similar. Si una flecha se coloca cerca del tubo rayo X, recordemos que el tamaño de desenfoque del punto focal sería el mayor punto focal efectivo en la figura 1629A. Y en general, el objeto de concentración más cerca al centro de la imagen, por lo tanto el desenfoque de un punto focal es mayor pequeño de un punto focal efectivo. Es decir, que tenemos ahí, ¿ven? Este es el punto focal A y este es el punto focal B. De acuerdo a los desenfoques que estamos tomando en un punto focal, dice que ese pequeño cuanto a la distancia entre un objeto A y un objeto B es pequeña. El objeto B es pequeño de acuerdo a la imagen que está redactando a la imagen y el A es un efecto muy grande que nos ayuda mediante foco efectivo por un punto focal efectivo. Ahora, estos dibujos se pueden deducir y se pueden describir de dos maneras triangulares similares. Por lo tanto, el cociente del son o ion es el mismo que cociente entre los tamaños del punto focal efectivo y el desempeño de un punto focal. Pero recordemos que el desenfoque y el punto focal son dos diferentes, que es el punto focal efectivo de acuerdo al desenfoque del punto focal. Y recordemos que desenfoque el punto focal efectivo hoy son. Sí, es la actualmente fijado para de este ser más grande que sea como posible de los objetos de alto contraste y para que sea un pequeño contraste que se desenfoque en punto focal normalmente y no se puede obtener una imagen. Muchas gracias. Eso es todo. Recordemos que nuestro punto focal o nuestro factor geométrico nos ayuda a manejar de acuerdo a la imagen, de acuerdo a la distancia, de acuerdo a nuestra magnificación, nuestra distorsión y nuestro manejo. Si nosotros nos podemos manejar en esas áreas, nuestra imagen puede sufrir distorsionada y no